¿Cuántos de los presentes son maestros? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Felicidades a los maestros. Ahora, lo que yo voy a tratar de comunicar en este tiempo es un método o un sistema cómo estudiar las Escrituras, cómo preparar, cómo se supone que debemos estudiar y preparar para presentar una lección bíblica. ¿Sí? Esto es tanto para maestros como alumnos, como individuos. ¿Qué sistema puedo yo utilizar en la preparación de un estudio para mi propio beneficio? No tanto para presentarlo. Primero tengo que tener algo preparado antes de presentarlo. Entonces, este sistema que voy a compartir con ustedes debe ser un patrón para todo el que estudia las Escrituras con seriedad. ¿Ok? Entonces, aquí viene. Número 1. Seleccione el pasaje que va a estudiar. Seleccione. Bueno, en la Biblia usted tiene, o tenemos, 66 libros, ¿correcto? 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Primer paso, seleccione el material que usted va a estudiar, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Una vez que seleccione el pasaje o el libro, debe hacerse la pregunta: ¿qué tipo de literatura tengo enfrente de mí? Porque en la Biblia tenemos literatura profética, poética, parabólica, narrativo. Entonces, si yo voy a iniciar un estudio correcto de las Escrituras, debo preguntarme qué cosa tengo enfrente de mí, lo que voy a estudiar. La segunda pregunta es: ¿qué tipo de literatura tengo enfrente de mí? ¿Por qué? Porque para cada tipo de literatura hay normas, hay reglas que deben ser observadas. De otra manera, cometeríamos tremendos errores. Hace mucho tiempo, cuando yo era apenas un estudiante de seminario, vine de la República Dominicana a Texas, al seminario, y allí todos los estudiantes teníamos que lavar nuestra ropa. Así que me llevaron a la lavandería y me dijeron: usted pone la ropa aquí, el jabón aquí, etc. Y yo confundí la lavadora con la secadora. Entonces, a la secadora le metí la manguera, le eché jabón, y era de este tipo de rodillo que da vuelta y la puertita de lado. Bueno, al rato que llegué, toda la lavandería estaba llena de espuma. No supe qué cosa era la lavadora y la secadora. Sí, son de esos pecados inocentes, pero trágicos, ¿no? Porque dañé la secadora. Primero, selecciono, ¿qué cosa? Segundo, exactamente, tenemos buen estudiante.
ustedes tienen una Biblia, ¿verdad? ¿Saben ustedes que originalmente la Biblia no tenía divisiones de capítulos ni de versículos? La Biblia originalmente no tenía capítulos, divisiones ni versículos. Todos los títulos que usted encuentre en su Biblia, ¿verdad? Si usted va a los evangelios, usted va a ver que en los encabezados, la pesca milagrosa, la resurrección de Lázaro, el sermón del monte, todos esos títulos no son parte de la Biblia originalmente. Esos son títulos que han sido agregados por las sociedades bíblicas para ayudarnos a nosotros a encontrar un pasaje. De otra manera, no lo encontraríamos, ¿verdad que no? Si no tuviéramos capítulos y versículos, Juan 3:16, ¿no? Por eso, entonces, cuando yo voy a preparar un estudio de la Biblia, yo selecciono el libro, me pregunto qué tipo de literatura tengo enfrente de mí: narrativo, profético, poético, parabólico, etc. Y luego tomo un pasaje. A ese pasaje lo someto, oigan bien, lo someto a un estudio inductivo. Y quiero decirles, enseñar la Biblia no es dar bibliazos, no es agarrar este libro y hacer lo que nos dé la gana. Estudiar las Escrituras es algo muy serio, no es cualquier cosa. Cuando usted va a la oficina del médico a una consulta, ¿qué espera usted del médico que le está dando la consulta? Seriedad, ¿sí? Y si el médico le dice, a ver, abra la boca para ver cómo está el páncreas, ¿sí? O déjenme examinarle el oído a ver cómo está el corazón. En ese momento usted se para de ahí y se va, porque sabe que está tratando con un loco. ¿Sí? Estudiar las Escrituras no solamente es una bendición, pero es una responsabilidad, sobre todo si vamos a exponer. Entonces, yo tengo mi pasaje. ¿Alguien quiere citar un pasaje favorito de la Biblia? ¿Cuál? Salmo 91, 14. Entonces vamos a ver, separamos el Salmo 91, ¿correcto? Que entre el contenido está el verso 14. Si es un salmo, entonces voy a tener que, ya sé qué tipo de literatura tengo, un salmo. ¿Qué es un salmo? Un tipo de poesía en el Antiguo Testamento, literatura poética. Y esa literatura tiene normas que debo yo observar en el estudio y en el trato. Entonces yo tomo el Salmo 91, miro cuántos versículos tiene y lo someto a un estudio inductivo. ¿Qué quiere decir un estudio inductivo? Un estudio dentro de, inductivo. El método inductivo, todo pasaje, todo estudio, maestro de escuela dominicana, si van a presentar a sus estudiantes para que puedan crecer en la palabra de Dios, deben ustedes presentar un tratamiento inductivo que usted hizo ya del pasado. O sea, aquí no venimos a inventar. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Qué voy a opinar si todavía no me ha dicho nada? ¿Sí? Sí, el maestro, discúlpeme, no tengo nada contra el maestro, al contrario,
Pero imagínese el maestro que empieza la escuela dominical. Usted, hermana, ¿qué opina? ¿Pero qué voy a opinar si no me he dicho nada? ¿Sí? O cuando estudiamos la revista. ¿Sí? Muy bien, la revista. ¿Quién estudió la lección de este domingo? Generalmente nadie. A ver, Pepito, ¿tú qué piensas? ¿Qué pienso de qué? El maestro está inventando porque él no sabe ni siquiera de qué se trata la lección. A ver, ¿de qué se trata la lección? De la samaritana. Este, bueno, no me había dado cuenta. El estudio de las escrituras enriquece, pero hay que estudiarlo correctamente. Tomo el pasaje o el libro y lo someto a un estudio inductivo. ¿Qué quiere decir un estudio inductivo? El estudio inductivo toma un pasaje y lo somete a 3 preguntas. 3 preguntas. Número 1, observación. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Pura observación. Ahí usted puede tomar un pasaje y durar una semana observando. Ay, eso es muy exagerado. ¿Usted cree? Observación. Observación. En la observación tengo que aprender a leer, leer, y vuelvo y leo, hasta que me familiarizo con el lenguaje, el vocabulario, el mensaje de ese libro o esa porción en particular. ¿Van conmigo? No he perdido a nadie todavía. Tomo el pasaje, lo someto a un estudio inductivo. Inductivo es que me voy a meter dentro del pasaje. Y cuando me meto en ese pasaje, comienzo primero observando. El problema nuestro es que empezamos a hacer interpretaciones sin haber leído de qué se trata. Observo y observo, leo, releo, vuelvo y leo, hasta que me saturo de esa porción. Una vez que paso un buen tiempo leyendo, a propósito, ¿cómo lo debo leer? ¿Se acuerdan ustedes cuando recibían una carta de la novia o del novio? ¿Se acuerdan ustedes? Creo, si vivieron esa etapa. El mío no me escribía. Bueno, una carta. ¿Se acuerdan ustedes esa carta? ¿Cómo la recibían? La olían, ¿verdad? Y cuando la abrían, esa carta, ¿cuántas veces leían ustedes esa carta? Todo el año. ¿Verdad que sí? No era una lectura nada más. La leían, pero hay algo más que ustedes me van a dar la razón. ¿Cómo la leían? Yo les puedo asegurar 100% cómo la leían. ¿Cómo la leían? Con gusto, no se la más que eso. Suspirando. ¿Ah? Suspirando. Suspirando. ¿Qué En voz alta. ¿Ah? En voz alta. En voz alta, muy bien. ¿Qué más? Enamorado. A ver, ¿cómo dijo? A solas. A solas. Enamorado. Enamorado. Tantas cosas, ¿eh? ¿Qué más? Buscando la intención de cada palabra. Querido Bonifacio, ¿por qué me dijo tanto así? Bonifacio. No pude ir a verte. Tonta. ¿Cómo leemos? Miren cómo leemos. No me lo van a poder negar. Cuando ustedes leían la carta del novio y la novia, ustedes siempre la leían con la voz de la persona. Usted podía oír la voz, porque conoce la persona, y al final, cuando dice, se despide, tu amiga que te quiere. ¿Por qué mi amiga?
Somos novios. Esa frase la va a estar, otra vez voy a leer. ¿Y por qué concluye diciendo tu amiga que te aprecia? No, debió de ser mi amor, mi novia. Y esa palabra arruinó la carta. Bueno, leer. A propósito, todo eso que ustedes dijeron, a sola, apasionado, y todo eso, así leemos la Biblia. A ver, todo eso que ustedes dijeron de la carta de la novia, ¿oyeron todas las definiciones? Cuando leemos, ay, ¿notaron las diferencias? Ah, sí, que él vino al mundo y salvó. Muy bien. El estudio de las escrituras es algo fascinante. Fascinante. No les miento, pero yo creo que tengo guardado, están en una bodega, más de 10.000 páginas de notas no le estoy exagerando, más de 10.000 páginas de notas que he escrito en los estudios. Y luego vuelvo y la leo, no hay que reformarla. Oye, ¿qué estaba yo pensando aquí? ¿Cómo es esto? El estudio del pasaje, del libro, hasta captar la voz, así como la voz del novio, la novia, cuando escribía, hasta poder casi oír la voz de la persona que escribió. Cuando leemos las escrituras en el estudio, debemos llegar al punto de, si es preciso, casi respirar el aliento del escritor inspirado. De tal manera que la frescura del pasaje llegue y nos impacte, entender el concepto y poder comunicarlo a los demás si es un maestro. Aquí estamos hablando primero con un estudiante de la Biblia, de modo que aquello sea wow, un panal de miel, espiritualmente hablando. Entonces, tomo el pasaje, lo someto a un estudio ¿qué? Inductivo. Y el estudio inductivo hace ¿cuántas preguntas? 3. La primera pregunta es ¿qué veo? Observación. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Y qué veo? ¿Sí? ¿Saben que ver y mirar no es lo mismo? Ver y mirar. Hay muchos mirones, pero que no ven. Ver y mirar. No es lo mismo. Son dos verbos que parecen que son iguales, pero no son. Ver, captar. Hace muchos años, en el año 1973-75, se levantó un caso de investigación en el gobierno de los Estados Unidos, conocido el caso de Watergate. Yo sé que algunos de ustedes no estaban, todavía no nacían, pero vamos a dejarlo así. Watergate. ¿Cómo empezó el caso de Watergate? El caso de Watergate tuvo que ver con destituir un presidente, Richard Nixon, de la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo empezó ese caso? Porque un día el Partido Republicano se metió a grabar conversaciones en el Partido Demócrata para saber qué estrategia estaban teniendo. ¿Y cómo empezó ese caso? Que terminó con la destitución del presidente Richard Nixon. Que un guardia de seguridad
fue a abrir una puerta y notó que en la perilla, el cerrojo, la puerta abrió, pero no estaba el cerrojo fuera. El cerrojo tenía un techo. La puerta estaba cerrada, pero no estaba cerrada. Y el guardia de seguridad solamente se hizo una pregunta. ¿Qué veo? ¿Por qué está ese techo ahí? Se inició una investigación que duró 2 años y terminó con destituir a un presidente. Ese guardia de seguridad utilizó un método de investigación llamado inductivo. Hay otros métodos que se llama deductivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El inductivo empieza el estudio sin hacer conclusiones. El deductivo hace conclusiones sin hacer investigaciones. Por ejemplo, se roban el banco de Torreón, disculpen, el que sea, y el policía dice, fue Antonio. Ya él comenzó haciendo una acusación sin haber investigado, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Toma el caso un investigador y después de varias pistas resulta que no fue Antonio, sino que fue María. El estudio inductivo de un pasaje, ya selecciono, lo someto a estos 3 pasos. Observación. ¿Qué veo? ¿Qué dice el pasaje? Porque a veces nosotros decimos lo que no dice el pasaje. Que Pablo era tan fuerte. Era, óigame, atlético. Dice que apaleó a César. No, apeló a César. Entonces, cambiamos el sentido. Porque no leemos. ¿Sí? No leemos. Estamos interpretando lo que no hemos leído. Tomo el pasaje, selecciono el libro, me pregunto qué tipo de literatura tengo enfrente de mí, lo someto a un estudio inductivo que tiene 3 partes. Observación, segundo, interpretación. ¿Qué significa? Y finalmente, porque no me quiero gastar en esto, porque son nociones, viene la aplicación. La aplicación, después de tomar el tiempo debido, pregunto, este pasaje, ¿cómo lo aplico en Luisa? Ah, qué bueno, ¿cómo se lo digo a Jorge? No a mí, porque la aplicación es para mí, pero lo estudiamos no. Yo sé para qué le va a caer esto. Ya no me aguanto, que llegue temprano el domingo. Yo sé a quién le va a tocar. No, el estudio, después de someterlo a este proceso, me hago la pregunta, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? De otra manera, perdimos la bendición. ¿Van conmigo? Ahora bien, usted me preguntará, hermano, y para hacer todo eso, ¿qué usted cree que yo no trabajo o qué? No, entonces no enseña. Porque por eso no todos son maestros. ¿Sí o no? Oiga, hermano, usted me está diciendo una cosa, ay, eso es mucho tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer con la novela que empieza a las 5 de la tarde? Mire, la gente está tan metida en las novelas. Si usted mira novelas, no la puso. Sígala viendo. En la ciudad de McAllen, hace muchos años, un profesor mío, Aaron Jewell, que ya está con el Señor, en el culto de oración del miércoles, se levantó un hermano. Yo pido oración por una señora que está teniendo problemas en la novela.
estaba tan metido en la novela que traía como motivo de oración el programa. ¿Sí? Ustedes se ríen, pero así es. ¿Cuánto tiempo, hermano, usted cree que yo voy a tomar? Todo el tiempo que requiere el pasaje, hasta que requiere. ¿Y usted cree que yo tengo tanto tiempo para estar leyendo? Bueno, si no lo lee, ponga grabaciones, escuche. De alguna manera la palabra tiene que llegar. Miren, compartí esta mañana con un amado hermano. Miren conmigo el último libro de la Biblia, Malaquías. Sí, del Antiguo Testamento. ¿Sí tienen el libro de Malaquías? Sí. Oye, mi Biblia no lo trae, ¿cómo que no? Esta Biblia yo sabía que era barata, por eso me la vendía. ¿Ven ustedes esa página en blanco entre Malaquías y Mateo? ¿La tienen? Un hermano me dijo hoy, muy humorísticamente, no, yo la corté porque sobraba. Vi como que sobraba. ¿Ven esa página? Ven. A ver, entre Malaquías y Mateo, ¿saben? ¿Y por qué está esa página? Es que le sobró página al impresor. No. Esa página, ahí, representa 400 años de silencio entre un testamento y el otro. En esa página de 400 años, en ese silencio, surge la secta de los fariseos, porque los fariseos no surgieron en un círculo de repente, tienen una razón histórica. Los saduceos, los herodianos, los celotes, los cananistas, es decir, los partidos religiosos en Jerusalén, en Judea. Surge la sinagoga. Durante esa página en blanco, 190 años antes de Cristo, se traduce una versión del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego, llamado la versión de los 70. ¿Por qué versión de los 70? Porque hubieron 70 traductores hebreos, eruditos, que tradujeron el Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego, que a la postre se había convertido en el idioma del mundo de ese entonces. ¿Y por qué se traduce todo el Antiguo Testamento en hebreo al griego? Porque los judíos hebreos que fueron deportados, se fueron al cautiverio, cuando se mezclaron con las naciones, perdieron su lengua materna y adoptaron otra cultura llamada la cultura helenista o griega. Y a fin de facilitarles a estos judíos que pudieran leer las escrituras, se les tradujo del hebreo, ¿a qué idioma? Al griego. Ahora usted va a decir, ay hermano, si usted había complicado antes, ahora peor. Estoy batallando yo con la gramática española. Y ahora me sale usted con que hebreo y griego y lo demás. Bueno, gracias a Dios, hoy en día tenemos tantas ayudas en el internet,
en el YouTube de documentos que nos explican los significados, el sentido, la historia. Es tarea. Yo creo que ya. ¿Cuánto falta para que el hermano ya? Porque me está incomodando el hermano. El estudio de las Escrituras para exponerlo. Estudio, tomo el pasaje, identifico el pasaje, lo someto a un estudio inductivo. Note, una cosa es estudiar para sacar de la Escritura y otra cosa es meterle a las Escrituras para decir lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué creen ustedes que hay pocas iglesias como Ebenezer? A propósito, ¿saben qué quiere decir el nombre de Ebenezer? Sí saben, ¿no? Okay. Hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Por eso hay escasez de iglesias bíblicas, porque se predica y se enseña cualquier cosa sin sentido en la palabra. Ustedes son privilegiados. No crean que les estoy. Ustedes son privilegiados de tener un pastor que se preocupa en el estudio de las Escrituras. El hermano Paco, a mí se me hace a veces que abuso Paco. El hermano Paco. Tener un pastor que cada semana estudia y nos expone las Escrituras, no las historias de la semana, Escrituras. Por eso digo, son privilegiados. ¿De veras? ¿En serio? Vean conmigo el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías. Si sabe dónde está Nehemías, ¿verdad? Ay, hermano, que usted menciona un nombre tan raro. Nehemías, capítulo 8. Verso 1. Y se juntó toda la iglesia de Ebenezer como un solo hombre. ¿Sí? ¿Van conmigo? Nehemías 8:1. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Verso 3. El que está leyendo es Esdras, que dice: y leyó en el libro delante de la plaza. El libro era el rollo, uno de los pergaminos, un rollo del Antiguo Testamento. Estaba leyendo el libro de Levítico, ¿sí? Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Ven aquí la primera vez que se utiliza la palabra púlpito en la Biblia. Verso 5. Abrió pues Esdras, aquí debe ser el rollo, aquí dice el libro, pero es el rollo. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando las manos. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios, de la Torah, claramente, ¿y qué? Y ponían el sentido. ¿Qué cosa es eso? Explicaban el sentido. Explicaban. De modo que entendiesen la escritura o la lectura. El pueblo no había leído por muchos años, ahora lee y escucha. Verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Habían entendido las palabras que les habían enseñado.
se expuso la escritura, hubo el impacto, tanto gozo, que van a leer más adelante, el pueblo se fue y hasta se hicieron regalos. ¿Qué les parece? Después de la predicación del hermano Pax, oye, ¿cómo se llama usted, hermano? Armando. Oye, hermano, regalo un regalo aquí. Yo regalo aquel. Oiga, ven, te voy a llevar a la tienda, te voy a comprar un regalo. Oiga, venga que yo le tengo un regalo. Era tal la emoción y el gozo de haber entendido la escritura que todo se regalaba. Y no era Navidad. Entender las escrituras. Para entenderla primero hay que leerla, estudiarla, someterla a un estudio inductivo. Empiece con una hoja, agarre una hoja, empiece. ¿Qué pasaje tengo? Salmo 91, dijo la hermana. Salmo de Moisés. Okay. Y comienzo a separar versículos 1, 2, 3, 4, 5. Observación. ¿Qué dice el verso 1? ¿Qué dice el verso 2? ¿Qué dice el verso 3? Lo leo y lo leo y lo leo hasta que lo memorizo, hasta que me familiarizo. ¿Se acuerdan? Las cartas de la novia. Te aseguro que las cartas de la novia, en 2 leídas o 3, las sabían de memoria, ¿o no? Yo sé que algunas más cortas que otras. Otras son medias secas, otras más espléndidas. El caso es que la leíamos y la podíamos citar de memoria. He aquí, la misma historia. Leo. ¿Y por qué leo? Porque la idea de preparar el estudio es lograr captar en el estudio la intención original, lo que el autor o escritor inspirado quiso comunicar. Si fuera un libro, yo les sugiero comiencen con una carta del Nuevo Testamento de 6 capítulos, 4, primero de Juan, 5 capítulos. Lean cada capítulo, sométalo a un estudio inductivo, observación, interpretación, aplicación. Léalo hasta que pueda usted familiarizarse con las partes, el todo, la estructura, el esqueleto de lógica, de modo que pueda comunicar conceptos analizables, que tengan sentido, que no me vaya a decir que Jonás se tragó a la ballena. No crean, en algunas enseñanzas de la Biblia hay personas que tienen la capacidad de decir tremendas barbaridades. Hermano, la Mesopotamia recientemente sufrió un cambio allá en la Patagonia. Digo, ¿sabes? Me voy de aquí porque ya me cambió la geografía. Sí, espiritualmente, en el nombre de Cristo. Y lanzamos cualquier cosa. ¿Van conmigo? Capto la estructura. La estructura de un libro en el estudio es como el plano de una casa. Ustedes han visto el plano de una casa, ¿verdad? El arquitecto. El plano de una casa presenta cómo está formado, cómo está analizado la construcción que se debe hacer de una casa. Ahora, en ese plano, ¿usted ha notado que el plano de una casa no puede ser todo la puerta? Si todo el plano de una casa fuera solamente una puerta, ¿qué clase de casa fuera? Entonces, hago el estudio, lo organizo, observo la estructura de ese pasaje como si fuera el plano de una casa. ¿Dónde está la entrada?
¿dónde está la salida? ¿Dónde están los aposentos o las habitaciones? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la sala? Idénticamente el mismo concepto. Cuando se estudia un libro o un pasaje de la Biblia, es como buscar y leer el plano de una casa. ¿Dónde está el techo? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la cochera? Y ubicarme dentro de ese plano en qué lugar debo yo estar en la casa. En el plano de la casa, no, la cama no está en la estufa. Yo no me acuesto en la cocina. El plano dice que la habitación es allá. Idénticamente. Espero que me capten lo que estoy tratando de decir. El estudio de las Escrituras es algo serio. Debe hacerse con responsabilidad y dedicación. Y cuando estudiamos de esa manera la Biblia, nos convertimos en productores y no simplemente consumidores. Vayan a una librería bíblica, háganos de ejercicio, se lo dejo de tarea, háganos de ejercicio. Vaya a una librería bíblica y mire usted, o si no, pregúntele al que está enfrente. Los libros que se venden hoy en día en la librería bíblica, ¿cómo son los libros? Libros de 80 páginas. 80 páginas. Porque los libros de 300 y 400 páginas no se venden. La gente dice que se aburre. Para la cuarta página ya tienen mareo. Pregúntele al de las librerías, ¿cuáles son los libros que más se venden aquí? Los de 15 páginas y 20 páginas. Los de 40 páginas, 80. ¿Y por qué? Porque la gente ya se le hace muy difícil leer un libro de 300 páginas. ¿Ustedes creen que estoy jugando? Vayan a la librería. Y los que invierten en la imprenta de los libros saben que Mercadotecnia, libros de 80 páginas, de 60, de 40, y todo lo que venden son estos: 40 pasos, 10 pasos para ser próspero, 15 pasos para ser lleno del Espíritu, 9 pasos para ser un buen esposo, 12 pasos para ser, y son puros pasos que los venden. Y eso es lo que estamos consumiendo. Nuevamente, las Escrituras. Mientras más la leo, más reconozco que menos conozco. Mientras más la leo y analizo, investigo y estudio y me dedico a eso, ese es mi llamado. Ese es mi llamado. Generalmente a las 5 o 6 de la mañana ya estoy revisando, estudiando. Y no quiero causar una mala impresión ni hablar de mí, pero esa es mi rutina. Llámeme a las 5 de la mañana, le voy a contestar. Ahora no sea un éxito, no me llame. Llámeme a las 5. Buenos días, hermano. No, había una ocasión, una persona me llamaba a las 3. Hermano, ¿qué está haciendo? ¿Qué cree usted jugando? A las 3. Pues, ¿qué pregunta? ¿No? Estudio. Mire, en la mañana, ya en la noche, estoy. Y mañana, ¿dónde dejé el pasaje? Lo dejé en el verso 42. Me quiero levantar para empezar con el 43. ¿Es así? ¿Así es como le sucede a ustedes? ¿O es que yo estoy loco ya? Leí el 41, lo dejé en suspenso.
la novela, ¿verdad? Que se la dejan en capítulo, la novela de 700 capítulos, ¿sí? Y el capítulo 12 lo dejan, ay, mañana se quedó que la señora la regañó y están esperando. ¿Han visto ese suspenso? Pero en el estudio. Paré la lectura en el capítulo 5, ya no me... ¿Cómo empiezo el 6? Así empezamos el estudio. Ay, en serio. Y tiene 67 versículos. Imagínense, al nuevo creyente le dan de tarea, lea el Salmo 119 y memorice. ¿Cuándo? Bueno, a los maestros, que cuando empiecen, si no lo están haciendo ya, si empiezan en este sistema, ustedes serán los más bendecidos, pero súper bendecidos, y no van a confundir las cosas. Siendo un pastor joven, en los 30 y algo, me llaman a pastorear la iglesia en Los Ángeles. Cuando yo llego, me dicen, ah, pastor, qué bueno que vino, ya tenemos pastor joven. En aquel entonces, joven. Nuestros jóvenes el año pasado no fueron al campamento de verano, pero como ya lo tenemos a usted, por favor, a ver si nos ayuda a conseguir el campamento de verano para que lleguen nuestros jóvenes y usted los lleve. Tomaron la decisión que el pastor que venga se va a llevar a los jóvenes de campamento de verano. Y ahí me dan un teléfono para yo hacer contacto, porque allá se tienen que hacer las reservaciones con tiempo. Y llaman. Era el campamento de los Olivos, así se llamaba, Bautista. Y yo confundí y yo llamé al campo de los Olivos, que es un cementerio. ¿Sí? O sea, llamo ahí en Covina. Y llamo. Como yo no sé con quién estoy hablando, le digo, buenos días, buenos días. Oiga, ¿pudieran ustedes recibir un grupo de 35 jóvenes para tal fecha? Y el tipo me dijo, sí, qué bueno, dije. Oiga, los padres de estos chicos son muy exigentes. Quieren que todos estén en un mismo lugar. Me dice, sí, tenemos lugares para eso. Sí, eso es lo que me contesta el tipo. Le digo, oiga, ¿y en la noche podemos hacer fogatas? Porque los campamentos de verano, ahí fue cuando empezó la cosa. Bueno, no acostumbramos aquí, pero dado el número podemos hacer arreglo. Una pregunta final. Yo estoy entusiasmado. Oiga, ¿y podemos quedarnos, está seguro, toda la semana? Dice, no, que aquí vienen, aquí se quedan. Sí, pues yo los iba a sepultar a todos. Eso es no tener cuidado. Es de ser descuidado. Yo les sugiero, en el estudio, la lectura, háganlo apasionadamente. ¿Sí? Ya hemos aprendido y vamos aprendiendo a crecer y a madurar en la gracia de Dios. Mientras más estudio, más me fortalezco en la gracia de Dios. No me vienen con cuento alguien con una fórmula de último minuto a querer venderme un producto para trastornar mi fe. ¿De acuerdo? Si hay alguien enojado, se lo encargo aquí al hermano. Hermano, gracias por su tiempo. Siempre es refrescante venir
a la zona de Torreón, que llaman ustedes la laguna, aunque yo no he visto el lago todavía, pero bueno, en varios años que vengo. Me acuerdo la primera vez que venía yo en mi vehículo, primera vez. Yo sabía que se llamaba Torreón. Y cuando vengo por la autopista, se anuncia que Torbanera, será un restaurante muy famoso, porque lo vienen anunciando con mucha frecuencia. Bueno, siempre refrescante verles a ustedes, a mi querido hermano Paco, a la familia, a los hermanos con que convivo con frecuencia, que siempre me reciben con mucho cariño y amor, los hermanos Ramírez y a todos ustedes. Quiero decirles que todos los días, pero todos los días, les recuerdo en oración. No les voy a mentir que no sé quiénes son, pero sí oro por la familia de la Iglesia Benecer. Como estén, que esté pasando, siempre pido al Señor, bendice a cada uno. Y bueno, este tiempo de alabanza, qué hermoso, qué bonitas voces, qué buena armonía. Sabe que de niño mi anhelo era ser violinista. Vengo de una familia, por parte de mi madre, de música. Mi abuelo fue el fundador de la Orquesta Sinfónica en República Dominicana. Y yo siempre quería ser violinista, ¿no? Porque la familia le asigna, tú serás pianista, tú violinista, usted canta. Y usted se calla. Pero bueno, yo quería ser violinista. Y me mandaron mi madre, pues que tú traes la sangre, los rabelos, bueno, la música. Y si la traigo, lo que no traigo es el instrumento. Y me mandaron al conservatorio de música y llegué. Pero me desanimé, porque yo pensaba que al llegar me iban a entregar inmediatamente el violín. Dice, no, tienes que aprender letra, música. Y este es la corcheta, y este es esto, y este no, está muy complicado. ¿Y cómo la aprendo? Porque para mí es una pasión escuchar el piano, escuchar la buena música. Así que yo a ustedes quiero decir, les felicito, pastor, a los líderes, porque en esta iglesia se respira vida. Hay vida. Hay otras iglesias que no falta que vendan el ataúd, porque son funerarios. Las oraciones son programadas. Hermano Gabriel, ore por favor. Señor bendito. Todo bien, medio así, medio macabro, pero bueno. No, en la iglesia hay que ser alegre, expresar con gozo. Venimos a celebrar y a glorificar al Señor. Bien, voy a ser breve, preciso y conciso, porque tenemos la celebración mucho más hermosa de la Cena del Señor. Les prometí, a través de sus líderes, presentarle un panorama breve del libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque Navidad celebra la venida, Apocalipsis anuncia la segunda venida. Apocalipsis, capítulo 1. Miren cómo dice este libro. Verso 1. La revelación. Esa es la palabra, Apocalipsis. Nuestra Biblia, nuestra versión legana es más precisa que la versión inglesa King James, porque usa la palabra correcta, Apocalipsis. Ellos usan revelation. Aquí viene. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, noten, las cosas que deben, si quieren, subrayar de ahí, suceder pronto. Verso 2.
que da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas, hablando de Juan, que ha visto. Subrayen eso, que ha visto. Las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y las cosas que ha visto, uno de los 5 sentidos. Verso 3. Bienaventurado, Macario es la palabra, es feliz, feliz, feliz. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Aquí viene importante subrayar, porque el tiempo está cerca. Juan el apóstol fue enviado al martirio a la isla de Patmos. No lo quiero perder en geografía, pero esta vez Patmos era una isla básicamente desértica, horrible, y el apóstol Juan sufre el martirio, la deportación, el exilio, y se va a esa islita llamada Patmos alrededor del año 95 de la era cristiana. Y estando en Patmos, el Señor le revela al apóstol Juan el panorama de lo que viene en los días venideros. Fíjense bien, en el año 95 de la era cristiana, ya han pasado 20 siglos de aquel entonces. En aquel entonces, Juan recibe la revelación de cosas que deben suceder pronto. Han pasado 20 siglos y están todavía más cercanas. Y luego dice en el versículo 3, noten, el tiempo, en 1:3, el tiempo está cerca, el tiempo. Nosotros usamos reloj para saber la hora. Hora es una palabra en el original para marcar un tiempo de 60 minutos. Cronos, de donde tenemos cronómetro, es la manera para medir el tiempo. Cronómetro. Pero esta de aquí, la que aquí se usa, no es ni hora ni cronómetro. Es la palabra que se utiliza para expresar el tiempo y el momento decisivo y oportuno. El libro de Apocalipsis nos revela a nosotros los acontecimientos que van a acaecer en la tierra, en el cielo, en los últimos días. Ahora, en 1:19, ustedes que son lectores y estudiantes de la Biblia, 1:19 es el verso clave de este libro para entenderlo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las que son, capítulo 2 y 3. Y las que serán después, capítulo 4 al 22. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el programa de Dios que dice que el tiempo está cerca? Bueno, hay que entender el programa de Dios de la iglesia, creyentes en Cristo, salvos por su gracia, y no hay otra manera de ser salvo, sino por la gracia. Y luego lo que va a suceder con los que no fueron salvos por gracia, aquellos que por capricho, por la razón que sea, rechazan el Evangelio de Jesucristo. El primer programa en el plan de Dios es que antes de que esto tenga
lugar va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Desde el capítulo 4 al 19, nunca más aparece el nombre de iglesia. Juan dice las cosas que deben suceder pronto. Esto lo escribe en el primer siglo. Ya estamos en el siglo XXI. Quiere decir que estamos mucho más cerca de esas cosas que deben suceder pronto. Capítulo 2 y 3 de este libro nos habla de la vida de 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia, todas 7 iglesias que estaban ubicadas geográficamente al sur-oeste de Turquía, y cada una tenía sus peculiaridades. ¿Van conmigo? Capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis pertenece a la historia, es pasado, ya eso sucedió. Pero capítulo 4 al 22 es lo que viene en el futuro cercano. ¿Y qué es lo que viene en el futuro cercano? Mire, hermano, para empezar el mes de diciembre con esas cosas, me hubiera avisado, pastor, y yo me hubiera quedado en casa. Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos presenta el escenario de la iglesia en el cielo, alabando a Dios. Ahí estaremos usted y yo. Uno de estos días. No hay que confundir traslado de la iglesia con segunda venida de Cristo. No es lo mismo. El traslado de la iglesia puede suceder quizás antes de que termine este culto. Pudiera. La segunda venida de Cristo no. Hermano, es que las profecías se están cumpliendo. Momento. Es que Cristo viene pronto. Sí, viene pronto. Pero primero tiene que tener un acontecimiento suceder con la iglesia. Nosotros estaremos arrebatados, trasladados para estar con el Señor. Amén. Pero del capítulo 6 al 19, este libro nos narra las cosas más horribles que usted se puede imaginar sucederán en la tierra. ¿Qué va a suceder, hermano? Bueno, capítulo 6, 7, 8, 9, hasta el 19 nos narra los acontecimientos que ya vienen en camino, Ya el mundo está preparado. El mundo ya no aguanta más. ¿Sí? Ya no sabemos qué barbaridad más vamos a escuchar. Que ponen una bomba en un avión, que tirotean una escuela, que masacres en las calles, una persona con un vehículo llevándose a la gente del medio, que la religión musulmana se ha revelado y ha resurgido, todo eso. Pero todavía no es lo que menciona la Biblia. Cuando la iglesia sea trasladada y ya no aparece en el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Apocalipsis, porque ya estamos en el cielo, o estaremos. En la tierra, tan pronto suceda el traslado de la iglesia, va a surgir un personaje en capítulo 13 de Apocalipsis, que se conoce como la bestia que surge del mar. Esa bestia es nada más y nada menos que el anticristo, que se presentará ante el mundo. La segunda bestia del capítulo 13 se llama el falso profeta, que le va a hacer promoción y va a hacer que el mundo adore a la primera bestia, el anticristo. Dice que surgirá del mar. ¿Dónde estaba Juan cuando escribe esta revelación? En la isla de Patmos, en las mediaciones del mar Mediterráneo. Y esta bestia que va a surgir
cuando la iglesia sea trasladada, todo lo que se describe aparece del capítulo 6 al 19 de Apocalipsis. Él surgirá de la tierra, dice del mar, capítulo 13. ¿De cuál mar? Geográficamente de la zona del Mediterráneo. Será un hombre con un poder tremendo. Tendrá una elocuencia que ni Mussolini, ni Hitler, ni Stalin. Será un estadista, un administrador, un político, un experto. A propósito, Adolfo Hitler cantaba en el coro de la iglesia. ¿Qué les parece? Y no sabía Adolfo Hitler lo horrible, las cosas horrendas que iba a hacer. Cantaba en el coro de la iglesia. Es más, Hitler dijo: yo voy a terminar la reforma que no concluyó Martín Lutero. Miren qué reforma hizo. Este personaje está esperando solamente para darse a conocer que la iglesia sea trasladada. La iglesia puede ser trasladada en cualquier momento. Estando en el monte de los olivos, Hechos capítulo 1, Jesús ascendió a los cielos. Y dice que cuando ascendía, dos varones blancos con vestiduras blancas se pararon al lado de los apóstoles. Le dijeron: varones, ¿qué miráis al cielo? A este Jesús que habéis visto ir al cielo, así lo verán regresar al cielo. ¿Desde dónde se fue Jesús? ¿Dónde estaba? Monte de los Olivos. Y a ese monte regresará. En capítulo 1 de Apocalipsis, no, 1:7 dice: he aquí, todo ojo le verá. Nosotros veremos a Jesús cuando venga. ¿Entiendes? Hermano, ¿te está negando lo que dice la Escritura? No. Todo ojo le verá. ¿Cuál todo ojo le verá cuando Él venga? Los que estén en el monte de los olivos, porque ahí es donde geográficamente va a regresar. ¿Me entienden? Eso está en Zacarías, capítulo 14. Lo leen en la casa. Ese día regresará, sus pies tocarán el monte de los olivos, se partirá en dos. El libro de Apocalipsis debe ser leído más a menudo. Tan pronto la iglesia sea arrebatada, una de estas noches, o en el día, temprano en la mañana, no estaremos ya aquí. Y algunos que van a ir al culto, ¿dónde está el pastor? Y el diácono. ¿Qué pasa? ¿Cambiaron el horario? No cambiaron el horario. El traslado de la iglesia viene pronto. Buenas noticias. Ay, hermano, pero yo no estoy preparado. ¿Qué necesitas? ¿Una mochila o qué? Es que no me siento preparado. Desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, tú estás súper preparado. Amén. Es que solamente los que estén velando, eso es para la segunda venida, sí. Pero para el traslado de la iglesia, no. El traslado de la iglesia sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Después de que eso suceda, comienza a desarrollarse aquí en la tierra el surgimiento y aparición del anticristo, el falso profeta y Satanás en la tierra. Capítulo 12 y 13 nos presentan los cuatro actores principales durante el periodo de gran tribulación después del traslado de la iglesia, que serán Israel, Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Dónde está Satanás en este momento? En el infierno, en la tierra, en Torreón, en Washington, porque no está en todo el mundo a la vez,
Él no es omnipresente. Lo dejo de tarea, capítulo 12. Satanás está en el cielo. Ay, hermano, qué lindo. Sí. Porque es hasta la gran tribulación que él será lanzado fuera. Y la caída de Satanás, cuando él pecó, no fue geográfica, fue espiritual. Es hasta el capítulo 12, durante la gran tribulación, que él va a ser arrojado fuera. Si usted cree que este mundo está difícil, imagíneselo con Satanás aquí en la tierra. Ay, pero entonces el diablo no está activo hoy en día, sí, a través de todos los ángeles caídos que se llaman demonios. Eso es lo que menciona Apocalipsis. Eso es lo que viene en los días futuros. Qué bonito mensaje para iniciar diciendo, ¿no? Eso es lo que viene. Y no es cuestión de hacer ciencia ficción y que meterle miedo a la gente, porque algunos creen que metiéndole miedo a la gente, bueno, algunos sí responden, ¿no? Cuando el huracán David de hace unos años, ahí cerca de Facturia, un señor dijo a otro que traía esa cosa que oran, que se te aprietan una bolita, ¿no? Uno le dice al otro, oye, ¿dónde hay que apretarlo? Porque me siento nervioso. Es una superstición, ¿no? Esto es lo que viene. Este mundo todavía no ha experimentado lo que es la maldad. Cuando descienda Satanás con el falso profeta y el anticristo, aquí se va a crear un holocausto mundial. Pero la buena noticia, al final, capítulo 19, regresa Cristo en su gloria y establece su reino divino. Suena muy simple, es una mini cápsula. ¿Qué es lo que más me llena a mí de satisfacción? Es que los que hemos recibido a Cristo no tendremos que pasar por ese tiempo de angustia y sufrimiento. Es como ponernos la vacuna especial en contra de esos eventos horribles. Tú pudieras estar aquí en la iglesia por muchos años, viniendo, hasta orando, hasta teniendo una Biblia, cantar, qué hermoso cantan los hermanos. ¿Se puede hacer todo eso? Está bien. Pero hasta que no entregues tu vida a Jesús. ¿Qué significa eso, hermano? Significa entender que en el Calvario, en la cruz, como cantaron los hermanos, el Hijo de Dios se entregó completamente, nuevamente, se sometió a la voluntad de su Padre, y estando en la cruz, derramando su sangre, dijo, consumado es. Cancelada la deuda, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si este fuera tu último día de vida, ¿tienes tú esa seguridad? No, hermano, tengo que arreglar unas cosas. ¿Cuáles cosas? Que tengo que poner las cosas en orden. ¿Cuáles cosas? Yo te digo a ti, con la autoridad de las Escrituras, entrégale tu vida a Jesús. Acepta lo que Él pagó. Yo no he visto a nadie que vaya al banco y que le digan, no, su deuda está cancelada, y que digan, no, aquí hay algo más. No puede ser, yo quiero pagar. Porque hay personas especiales, ¿no?
Uno va al banco a pagar su cuenta, su deuda, y que le diga el banquero, ya no tiene que pagar más, alguien pagó por usted. Ah, no, está muy mal. Entiéndalo, mi querido amigo. No se trata cuánto me uniforme de religión, de ritualismo, de cosas. Es aceptar que en Cristo Jesús la gracia de Dios se manifestó. Para que todo aquel que reciba a su Hijo acepte que Él es el único rescate, el único pago que Dios acepta para salvar tu vida y darte la vida eterna. No hay cosa más horrible o triste que acudir a un funeral de alguien que no ha conocido a Cristo. No importa qué palabras digan, no hay manera de remediar el problema. Un hermano, un señor fue con el pastor y le dijo, oiga pastor, usted sabe que mi hermano, tenía un hermano que murió, era tremendo, bueno, va a estar toda la familia en el funeral, se van a reunir. Yo solamente quiero que por favor diga usted que mi hermano es un santo. El pastor, va a ser difícil eso. Yo conocí a tu hermano y te conozco a ti también. Usted diga el precio, solamente diga en algún lugar que fue un santo. La familia quiere estar en paz. Bueno, llegaron al acuerdo. El pastor comenzó a decir, el señor que está aquí en este féretro fue un mal esposo, fue un mal padre, un borracho, un adúltero, un pagano, fue algo horrible. Pero en comparación al hermano que le vive, fue un santo. Problema resuelto. Ustedes tienen el privilegio de tener un líder, un pastor que larga. Miren, lo que él hizo hoy en la mañana, algunos de ustedes lo pasaron porque ya es caro mismo para mí. Era el pastor que llama a los niños, que toma a algunos en los brazos, que ora. Pastor amoroso, pastor lindo, que comunica. No saben ustedes el tesoro que tienen de estar congregados en esta iglesia. Pero no solamente se congrega, usted traiga a otro, invite a otro. No force a nadie, pero invite. Extienda la invitación de cortesía. Uno nunca sabe quién invita y que llega. Coronel Sanders, el que fundó el Kentucky Fried Chicken, la historia dice que llegó a una congregación, un pueblo retirado, se sentó en la última banca por allá. A la hora de la ofrenda, el que cuenta la ofrenda, un cheque de tantos miles de dólares. ¿Y quién fue? El coronel Sanders. Y algunos decían, échate para allá, viejito. Estamos empujando en la banca. Yo no voy a cansar. Este día me dice a mí que la venida de Cristo es real. Pero que el traslado de la iglesia es mucho antes y es real. Que un día nos sentaremos delante del Señor y gozaremos con el Señor. Y que un día, tristemente, algunos que escucharon estas buenas noticias estarán sufriendo eternamente la condenación. Yo estoy seguro que ustedes son hombres y mujeres inteligentes. Quiero yo pensar, ¿no?, que son inteligentes. ¿Cómo se llama la cafetería aquí? Popular, que vamos, vi algo así, en México. Yo entré a uno de esos y a la salida, ustedes saben que esas cafeterías tienen unos libros que venden, ¿no? A mí me llamó la atención. Decía, era como
Era una sátira. Decía, Señor, quítame lo bruto. Y yo lo tomé. Me llamó la atención y cuando voy a la cajera a pagarlo, lo pongo, la cajera lo recibe y así así. Y le dije yo, ya con la mirada, le dije, es para una. Me respondió, así dicen todos. Ustedes son mentes inteligentes. Usen la inteligencia que Dios le ha dado y no desprecien la oportunidad de entregar su vida a Jesucristo. No importa qué problema es que no puedo, es que tengo que dejar esto y dejar aquello. No dejes nada. No dejes nada. No tengo que dejar nada, no. Solamente entrégale tu vida a Cristo. Y deja que Él haga el resto. Él se encarga de hacer la diferencia. ¿Estás listo en esta mañana? Yo no sé quién en esta mañana quisiera entregarle su vida a Cristo. Vamos a inclinar nuestra fe. No te conozco, pero Dios te conoce. No vamos a hacer ningún show ni teatro, solamente allí donde estás. Si deseas entregarle tu vida a Jesús, recíbelo, acepta lo que Él hizo por ti. Te invito, si quieres, a hacer esta oración conmigo. Dile, Señor, te pido que me perdones. Acepto el perdón de mis pecados y te recibo, Jesús, como mi Salvador. Amén. Si alguno de ustedes hizo esa oración, siente el deseo de venir aquí enfrente para que el pastor te reciba, pueden hacerlo, mis buenos hermanos. Ayuda, pongámonos de pie, un minuto nada más. Si hiciste esta oración en tu corazón y quieres venir aquí para confirmar esa oración que hiciste, pasa en este momento, pasa. Oraste conmigo para entregarle tu vida a Cristo en esta mañana, que lo hiciste, ven, pasa aquí enfrente, no te quedes. El pastor de la iglesia, nuestro hermano Paco, está listo para asistir. Hermano Paco. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Dios, por tus bendiciones, por este momento que nos concedes tener, disfrutar, recordar lo que Jesús hizo por nosotros y los beneficios que tenemos a través de Él, en Él y por Él. Bendice a mis queridas hermanas, Señor, gracias, Padre. Algunas confirman la fe, otras abriendo su corazón a Ti, Señor. En el nombre de Jesús, sé propicio, Dios. Amén. A toda nuestra necesidad. Fuiste al ir a la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar un momento mientras los diáconos nos ayudan, por favor, a preparar la mesa. Gracias, doctor.